Así regresamos a tu programa Lo que más importa. Nuevamente con ustedes, el señor Pablo Telechea. Y bien, amigos, seguimos en Lo que más importa. Y ahora con Fernando Cornejo y Santos y Demonios, Fernando. Sí, mira, aquí te traigo, como decía al principio, dos personalidades con algo en común. Contemporáneos en su época de ser conocidos. El principio de los años 70 en Argentina, en Buenos Aires específicamente. En edad no, o sea, en edad uno es menor, hay 20 años de diferencia, pero sí fueron conocidos en la misma época. Los dos provienen de familias pudientes, de familias conocidas. Viviana sabe de lo que estoy hablando. Los dos son gente de dos apellidos. En la Argentina, cuando uno tiene dos apellidos, porque viene de familia de plata, ¿no es cierto, Sí, Viviana? Nosotros tenemos uno solo y gracias. No, yo tengo tres. ¿Tres? Va, la flauta, bueno. Del mi primer ex marido, segundo No, marido. no, pero de la familia. No, acá de los que vienen de la familia. No. Uno, Carlos Eduardo Robledo Puch. Y el otro, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe. Carlos Eduardo Robledo Puch nació en enero del 52 y fue detenido poco después de cumplir 20 años, el 4 de febrero. Y al ser detenido, a los 20 años recién cumplidos, ya había cometido 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, complicidad en una violación, una tentativa de violación, abuso, 2 raptos y 2 hurtos. ¿Todo eso con 11 años? Todo eso a los 20 años. A los 20 años, perdón. Y todo lo hizo prácticamente en menos de 2 años de actividad. Tremendo. Pero fíjense que algo interesante, que es la evaluación psiquiátrica que se le hizo, dice que procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Tampoco hubo apremios económicos de importancia, reveses de fortuna, abandono del hogar, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. O sea, venía de un hogar totalmente normal. Funcional. Totalmente funcional. Sigue preso, está preso de por vida. Trató de conseguir libertad condicional, no le fue otorgada porque se considera que no tiene ningún indicio de rehabilitación. Tiene 64 años, está en Sierra Chica. Ya 64. 64 años, sí. Y hace 44 años, en febrero del 16 se cumplieron 44 años de su detención. Correcto. Pidió que lo ejecutaran, no hay pena de muerte en la Argentina, así que morirá preso. La única vez que salió del penal fue una vez que salió para ir al hospital para ser sometido a una serie de pericias médicas. Y fue escoltado de ida y vuelta por una decena de efectivos, porque se lo considera una persona todavía peligrosa, después de 44 años de reclusión. Oh, wow. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe. Nació también de una familia. El padre era fundador de un partido político, su madre hija de terratenientes, o sea, gente de mucho dinero. Él decidió seguir la vocación sacerdotal. Fue un sacerdote, profesor, y estuvo vinculado de un principio al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y las luchas populares en la Argentina en las décadas del 60 y del 70. Nació en Buenos Aires, en un matrimonio que tenía 7 hijos. El padre había sido fundador de un partido y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Arturo Frondizi. Y luego de ser ordenado, él comenzó a trabajar mucho en la asistencia de familias empobrecidas, en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Buenos Aires. También había andado por el norte, en Resistencia Santa Fe, en Reconquista Santa Fe y Resistencia Chaco. Él se caracterizó por la opción preferencial por los pobres. La mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero.
En la década del 60 era asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional Buenos Aires y de la Juventud Universitaria Católica de la Facultad de Medicina, y allí conoció a Carlos Gustavo Ramos, Mario Eduardo Firmenich, quienes junto con Fernando Valmedina fundaron luego la organización Montoneros. Sin embargo, luego del retorno de Perón a la Argentina, él tomó una postura crítica hacia la organización armada. Él dijo que, bueno, ya estamos en democracia y ya es hora de dejar las armas. Y dijo, como dice la Biblia, hay que dejar las armas para empuñar los arados. Y dijo también, es muy fácil gritar montoneros o salir en una manifestación, pero no es fácil matar el egoísmo que tenemos dentro. Eso está bueno. En este momento, para nada las armas. Para mí, muchos de los guerrilleros tampoco son pueblo, son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad y juegan con el pueblo. Muy interesante porque pero siguió siendo, por supuesto, muy contestatario y en su lucha con los pobres, ¿no es cierto? En su trabajo con los pobres. Él seguía siendo fiel a sus ideas, de ayudar y dar importancia a los pobres. Se cree que, de acuerdo con su prédica, entre el 30 y el 50% de los integrantes de Montoneros dejaron la organización, debido a seguir la prédica que él estaba haciendo. La revista Militancia de Montoneros lo condenó y dijo que él estaba siendo un traidor a la causa. Pero también desde la derecha, desde la organización AAA, Alianza Anticomunista Argentina, una organización terrorista de ultraderecha, se la tenían jurada, en otras palabras. Eso te iba a decir, lo sacan de Troya rápido. Exacto. Gente así. El 11 de mayo de 1974 fue emboscado cuando se disponía a subir a su auto, luego de haber dado misa en Villaluro, y lo balearon. Murió poco después. El 12 de julio del 2012, el juez Norberto Yarvide emitió una declaración en la que se hizo público que Rodolfo Eduardo Almirón fue el autor inmediato del homicidio de Carlos Francisco Sergio Mujica. O sea, la organización AAA. Él era un directivo de la organización AAA que dirigía el entonces ministro José López Rega, que era ministro de Perón y ministro de Isabel. Fueron las contradicciones del peronismo que son toda una historia en la Argentina. Hubo una multitud que lo acompañó, no sé, nunca antes ni después alguien fue acompañado, digamos de esa manera, en una manifestación religiosa. Los restos de Carlos Mujica se trasladaron del cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta es el cementerio de los ricos. Su familia era pudiente, estaba en el cementerio de la Recoleta, pero sus restos se trasladaron de la Recoleta hasta la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 de Retiro, donde descansan actualmente. Él dijo muchas cosas muy importantes. Una de las cosas que dijo: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Y una oración que él creó también que decía: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro, yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer una huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Qué hermoso. Qué lindo. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe. Hermoso. El santo de hoy. Qué gente, muy bueno, Fernando, pero ojalá que tengamos más gente. Ya lo que yo veo, que a veces toda esa gente que él ayudó no es tan, no sé si decía agradecida. Y a veces hay quien sí, quien no. Hay gente que se olvida. Es cierto. También pero cuando Cristo sanó a los 10 leprosos, uno solo volvió a agradecer. Eso te iba a decir, pasa siempre. Y bueno, ojalá que alguien a veces aparezca llevando la bandera de él también, ¿no? Pero es cierto, con Jesús pasó lo mismo. Y los hay. Yo tuve un profesor en la escuela secundaria, el padre Antonio Garbín, que desaparecido durante la época de la dictadura también. Él desapareció en la dictadura. Era un cura obrero, o sea, de estos curas de ese tipo. Él iba por las villas, ayudando a la gente, cantando con su bombo, iba con una guitarra, cantaba, entretenía, llevaba comida, conseguía donaciones. Él fue excomulgado de la iglesia
el padre Antonio Garbín, porque por su prédica, recuerdan, en esa época había muchos que estaban en la línea de Elder Cámara, un cura brasileño que también fue excomulgado. Sí. Es decir, muchos de estos curas del tercermundistas fueron excomulgados de la Iglesia Católica. Carlos Mujica no, y de hecho, digamos, hoy día fue también rescatado, no solamente ahora que es Papa, pero Bergoglio, ya siendo cardenal, rescató la figura de Mujica como un luchador por la A causa mí me de los gusta pobres. Bergoglio, el Papa Francisco me encanta. Yo creo que se envuelve Será un en hombre de muchas política, cosas. pero me encanta él. No, yo creo que no es político. Yo creo que está tratando de decir, señores, ustedes encárguense de la política, yo me encargo de lo que es el tratamiento cristiano de la gente. Es A mí lo me que gusta, pienso yo. a mí me gusta. Yo creo que sí. Le ha dado un cambio muy grande a la Iglesia Católica. Sí. Ha puesto presión en otros líderes de otras religiones. Sí. Y le ha Sí, mostrado... ha hecho que se muevan otra gente. Claro, le ha movido la estantería. Sí. Y le ha mostrado al mismo católico que estaba dormido. Y él dice, salgan de la iglesia y salgan a evangelizar, Y salgan a ser buenas hagan personas algo. afuera. Claro, Está bien. claro. A mí me parece súper bien eso. Sí. Pero muy buen segmento, Fernando. Gracias. Me Sí, gustó. me encantó también. Qué lástima. La poesía. Hay en todos pueblos, hay un Mujica siempre. Siempre un hay sacerdote, gente, así como- siempre hay gente, ¿Cómo el sí. nombre de él? No quiero decir solo Mujica porque la gente me puede mandar Carlos- como el presidente de Uruguay. Carlos Mujica Echagüe. Carlos Mujica Echagüe. Carlos Mujica Echagüe. Muy bien.